Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a grabar un video acerca de los componentes que más predominan en el área de SMT. Como anteriormente ya le habíamos comentado, tenemos resistencias, condensadores o capacitores, transistores, diodos y bobinas, que son unos de los más mencionados o uno de los que más predominan en el área de SMT. Se clasifican en base a su tamaño. Entonces vamos a considerar el package y las longitudes o dimensiones de estos componentes y a grosso modo los nozzles y los feeders que utilizan. Entonces, hablando de resistencias, de capacitores, de transistores, de diodos o bobinas, estas son una de las medidas que por lo general se utilizan. Por ejemplo, han escuchado las medidas de 0603, 1005, 1608, 2012 y 3216. ¿Qué quiere decir esto? Si te dicen, tráeme una resistencia que mida 0603, entonces esa descripción normalmente muchos no la dominan, y en otras empresas manejan las pulgadas en medidas. Entonces, si tenemos medidas en pulgadas y medidas en milímetros, obviamente aquí en México manejamos milímetros. Entonces, cuando empiezas ya a entender por qué se le llama 0201, por qué se llama 0402, por qué 0603, 0805 y 1206, o en otras empresas que te lo piden de esta manera, o por qué le llaman 0603, 1005, 1608, 2012 o 3216, entenderemos el significado. Obviamente es por los sistemas de mediciones. El sistema de medición en pulgadas es diferente obviamente a lo que usamos aquí en México, o sea, los milímetros. Entonces vamos a explicar a grosso modo por qué se llama así y por qué se llama así en otras partes, ¿no? Entonces se llama 0201 refiriéndose a pulgadas porque ese componente mide precisamente 0.02 pulgadas de largo por 0.01 de ancho. Entonces normalmente, si hablamos de una resistencia o un capacitor como ejemplo, incluso bueno, vamos a quedarnos con eso, con una resistencia o un capacitor, todos por lo general son de una forma rectangular. Entonces de este lado sería el largo y de este lado sería el thickness, sería el ancho. Entonces largo y ancho. Si te dicen un componente 0201 es porque ese componente mide en pulgadas, obviamente mide del largo 0.02 pulgadas y de ancho sería o es 0.01. por eso, si se dan, es una abreviación después del punto, lo que se utiliza para llamarlo como tal al componente o al número de parte. Te dice dame un 001, pues se están refiriendo a que debes proporcionar o llevar un componente con las medidas de 0.2 y 0.1 pulgadas de largo y de ancho, obviamente. Entonces eso es referente a ese número parte. Igual con el 0402 es porque mide 0.04 pulgadas de largo y 0.02 pulgadas de ancho. Entonces por eso se llama 0402 y así sucesivamente el componente que ustedes lleguen a conocer. Normalmente estos son los más conocidos, los que más se mencionan en el área de SMT, que se utilizan normalmente. Ahora, ¿por qué en México, ya convertido en milímetros, le llamamos, pásame un componente 0603, pásame un componente 1005, un 1608, un 2012 o un 3216? ¿Por qué se llama 10.05? Se llama 10.05 porque el componente mide de largo 1.0 milímetros y de ancho mide ese componente de 1005 0.5. Lo mismo pasa con el componente 1608. ¿Por qué 1608? Porque mide de largo 1.06 y de ancho mide 0.8. por eso es como que es una abreviación. Juntamos las dos medidas y
hacen el nombre del componente, no el nombre del componente, es como normalmente se le llama. Ese componente es un 1608, este es un 2012. ¿Por qué 2012? Porque mide 2.0 de largo por 1.2 de ancho. Igual el 3216 es porque mide 3.2 milímetros de largo por 1.6 milímetros de ancho. Entonces es la manera por el cual se llaman así, dependiendo el sistema de medición o la empresa en donde trabajemos. Les digo, el 001 es el 0603. Este componente que está en primera fila es uno de los componentes más pequeños en la actualidad que se maneja en las áreas de SMT. No todas las empresas manejan este tipo de componente con estas medidas. Hasta ahorita es el más pequeño. Un componente 0201 es el más pequeño. Anteriormente pues era el 0402 o el 1005 aquí en México. Bueno, como lo entendemos ya hablando en milímetros. Así es de que, pues a grosso modo, esa es una información un poquito más detallada de por qué los nombres de los componentes o de las medidas de pulgadas a milímetros. Por ejemplo, este componente 1005 en base a sus medidas, podemos utilizar un nozzle 110. Los nombres de los nozzle o de las boquillas cambian dependiendo del tipo de máquinas. Entonces yo ahorita estoy tomando como ejemplo las máquinas Panasonic CM602 o CM402, las cuales utilizan para levantar la boquilla 110 para levantar un componente 1005, y una boquilla 115 se utiliza para levantar componentes 1608, y la boquilla 120 puede ser esa o la 115 dependiendo las circunstancias para levantar un componente 2012, y para levantar un componente 3216 puede ser igual una 120 o una 130 dependiendo de las circunstancias o condiciones del equipo. Igual los feeders en donde son montados, en 8 milímetros, 8 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros, o estos pueden intercambiar o ser el mismo dependiendo el tipo de empaque que se esté manejando. Y recordemos, estos tipos de componentes como capacitores y resistencias, que son uno de los más comunes, ya refiriéndonos a empaques. En los empaques normalmente son que se manejan dos, como ya les habíamos comentado anteriormente. Se maneja en emboss y en paper. Emboss es plástico y paper obviamente es papel. Entonces esos son referente a empaques. Pero la importancia de este video de hoy es para que ustedes supieran por qué se les llama o se les menciona así a estos números de parte: 0603, 1005, 1608, 2012, 3216, y por qué 1206, 0805, 0603, 0402 y 0201. Ok, ese es un video corto de tal manera que entendamos más a detalle por qué el nombre de los componentes y cómo podemos nosotros identificarlos y realizar ciertas medidas correspondientes para que podamos realizar principalmente una excelente librería. Así es de que este video ahí lo dejamos y hasta el próximo video. Que Diosito me lo bendiga.